Entonces, muy buenas noches para todos. Esta noche tenemos nuestro tema financiación presupuestal, ¿cierto? Entonces, a sus correos yo les envié algún material. Entonces, ese material es el siguiente. Yo les envié el presupuesto de ingresos, que es el que tengo acá. Denme un segundo, exactamente, presupuesto de ingresos, que es el que tienen ustedes ahí en pantalla y que espero que lo tengan impreso. Y también les envié el presupuesto de gastos. Hoy vamos a utilizar estos dos formatos, presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. La idea es que lo tengan impreso y que vayamos desarrollando la financiación y que ustedes lo hagan manualmente para que se den cuenta de dónde sale la información, ¿cierto? Cuando nosotros terminemos el taller, que creo que lo terminamos en 3 clases, yo les comparto el archivo completo de lo que hemos trabajado acá. Pero sí es fundamental e importante que ustedes salgan el taller manual, ¿sí? Para que ustedes sepan de dónde sale la información en nuestras entidades públicas existe un software de presupuesto y ese software de presupuesto hay que parametrizarlo, ¿sí? Entonces, en la parametrización, lógicamente, la debe hacer es una persona, él no se va a parametrizar solito, ¿sí? Entonces, lógicamente, hay que parametrizarlo y para eso tenemos que saber, y la mejor forma de saber es haciendo esto manualmente, ¿cierto? Para dicen que cuando uno escribe, pues se aprende el doble. Entonces, por eso yo insisto en poder hacer el ejercicio de manera manual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿en qué consiste la financiación presupuestal? Si bien es cierto, las entidades públicas en el mes de noviembre, ellos aprueban el presupuesto. En el caso de un municipio, el municipio aprueba su presupuesto en las últimas sesiones del año que se hacen en el mes de noviembre y que ese presupuesto va a regir a partir del 1 de enero. Cuando se hace el decreto de liquidación, se debe hacer un decreto de liquidación para poder iniciar a ejecutar y ese decreto de liquidación pues lo hace el, el, el mandatario saliente, ¿cierto? Que me imagino que lo hará a 30 de diciembre. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer al iniciar el año? Pues lógicamente tenemos que meter, por decirlo así, el presupuesto inicial al aplicativo que tenemos de manejo de presupuesto. Y al momento de nosotros incluir el presupuesto, pues tenemos que financiarlo. ¿En qué consiste esta financiación? Pues lógicamente financiar es decir los gastos con qué partida yo los voy a sostener o voy a pagar, ¿sí? ¿Con qué partida? Entonces, ¿cómo así? Entonces, hablemos de un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros nos vamos de paseo, ¿sí? Nosotros nos vamos de paseo. Y resulta que hacemos un presupuesto, entonces vamos a hacerlo a la forma que se hace en el sector público. En el sector público se hace al revés, ¿no? Se hace, primero sacamos el presupuesto de gastos y después sí miramos cómo conseguimos los recursos para hacer ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nos vamos de paseo para Cartagena, ¿sí? Aunque ustedes saben que ninguno nos vamos a poder ir para Cartagena en estos días, pero vamos a planificar para hacerlo ojalá el otro año. Entonces decimos que por persona, digamos que el transporte, vamos a poner un estimativo, que el transporte, ya cogiendo avión de Bogotá o de acá, vamos a decir que el transporte vale 400.000 pesos por persona. Que el hotel, ¿cierto? Con todo incluido,
nos va a valer, digamos que, una cifra, pongámosle ahí, 600.000 pesos. ¿Sí? Que en temporada baja tenemos que irnos para poder gozar de estos precios, ¿no? Vamos a decir que también nosotros vamos a hacer unos tours por allá, unos paseos, y que para esos paseos vamos a destinar 200.000 pesos. ¿Sí? Y digamos que estos son los gastos que nosotros tenemos por persona. O sea, que si vamos a decir que si van 10 personas, vamos a decir que el paseo, esto es por persona, o sea que el total, que vamos a ir 10 personas al paseo, o sea que para transporte necesitamos 4 millones de pesos. ¿Sí? 4 millones de pesos. Para el hotel vamos a necesitar 6 millones de pesos, hasta 600.000 pesos por los 10 personas que vamos a ir al paseo. Vamos a decir que para los paseos que vamos a hacer allá, los tours son 2 millones de pesos. O sea, son 10 por 2 son 2 millones de pesos. O sea que el total de presupuesto de gastos va a ser de, entonces, son 4 días, el paseo cuesta 12 millones de pesos. O sea, este es el presupuesto de gastos de nuestro paseo. Ahora, como ya sabemos cuánto nos vamos a gastar, vamos a decir cuál es nuestro presupuesto de ingresos. O sea, cómo vamos a conseguir presupuestos de ingresos. Entonces, vamos a decir que el aporte de cada alumno, que por aporte de cada alumno, vamos a decir que cada alumno va a aportar la suma de, digamos, de 500.000 pesos, o sea, que son 5 millones de pesos. Vamos a decir que la Universidad Surcolombiana nos va a aportar para este paseo, entonces no digamos qué paseo, sino que vamos a ir a un seminario, ¿sí? A Cartagena, para que la universidad nos pueda aportar algo. Entonces vamos a decir que la universidad nos va a aportar 3 millones de pesos. Y que ustedes han decidido hacer algunas actividades, ¿sí? Diferentes actividades para recolectar recursos que van a ser tamales, que van a ser todo ese tipo de cosas que van a ser y que piensan recolectar por este mecanismo 4 millones de pesos. O sea, que el total de presupuesto de ingresos, entonces, es de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿Sí? 12 millones de pesos. Recuerden que uno de los principios del presupuesto es que debe estar siempre equilibrado. Ingresos iguales a gastos, 5 y 4, 12, 12 millones de ingresos, 12 millones de gastos. Y hasta aquí simplemente hemos hecho, digamos, lo que, lo que es hacer el presupuesto inicial, ¿cierto? Simplemente vamos a hacer el presupuesto inicial. Ahora vamos a hacer la financiación de ese presupuesto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la financiación de ese presupuesto. ¿En qué consiste la financiación de ese presupuesto? Coger y clasificar primero el presupuesto de ingresos de acuerdo a la fuente de financiación. ¿Qué es una fuente de financiación? Es un ingreso, un recurso que nos va a servir para, lógicamente, financiar los gastos. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3 fuentes de financiación para nuestro ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Pues las fuentes de financiación son los aportes de cada uno de los alumnos, que son 5 millones, los aportes de la USCO, que son 3 millones, y las actividades que va a realizar los alumnos, que son 4 millones. Ese es cada fuente de financiación. Ahora vamos a financiar el presupuesto de gastos.
¿Sí? ¿En qué consiste financiar ese presupuesto de gastos? Coger cada rubro del presupuesto de gastos y decir con qué nos lo vamos a financiar. Entonces, presupuesto de gastos. Entonces, tenemos tres tipos de fuentes. De la primera fuente se llama aportes del alumno. La segunda fuente se llama aportes de la USCO. Entonces, aquí, aportes de alumno, aportes de la USCO y aporte o recursos conseguidos a través de actividades que desarrollan los alumnos. ¿Sí? Y nosotros decimos que por cada esta fuente, entonces por aporte de alumnos vamos a conseguir 5 millones, de la USCO 3 millones y actividades 3. Y que estos recursos van a servir para financiar, lógicamente, estos gastos. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Aquí, en este ejemplo sencillo, pues no tenemos ningún inconveniente, podemos comenzar a financiar cualquier tipo de gastos, ¿cierto? Pero cuando hagamos nuestro ejercicio de presupuesto tendremos que observar algunas reglas adicionales. Entonces, primer rubro de gastos, transporte, 4 millones de pesos. Entonces, ¿con qué ingreso vamos a soportar o a financiar estos 4 millones de pesos? Entonces, nosotros decimos, voy a financiar estos 4 millones de pesos, ¿sí?, con los aportes que dan los alumnos. Cosa de que cuando yo vaya a comprar los tiquetes, ¿cierto? Los tiquetes, pues voy a sacar de la plata que aportaron los alumnos para comprar los tiquetes y los transportes, ¿sí? Entonces, este rubro ya quedó asegurado, ya quedó debidamente financiado. Después, vamos a decir que el hotel, ¿con qué lo vamos a financiar? Entonces, vamos a decir que los 2 millones de pesos, perdón, los 3 millones de pesos que me aporta la USCO, voy a cogerlos y voy a utilizar estos 3 millones de pesos que me da la USCO para financiar el hotel, ¿cierto? Para financiar el hotel. Pero resulta de que aquí me queda faltando 3 millones por financiar, ¿cierto? Como tengo 5 millones de aporte a los alumnos y utilicé 4, o sea, me queda pendiente 1 millón y ese millón lo voy a financiar para ese millón que me sobró de acá, voy a utilizar para financiar el pago del hotel. O sea que llevo asegurado para pagar este gasto 6 millones, de esos 6 millones me vale, ya tengo asegurado 4 millones. 3 millones de los aportes de la USCO y 1 millón de el aporte de los alumnos, ¿cierto? Pero me faltan 2 millones, entonces esos 2 millones los voy a financiar con la otra fuente de financiación que se llama actividad, entonces voy a decir que aquí voy a sacar 2 millones de las actividades para poder financiar este hotel. Entonces, el hotel lo voy a financiar de esta manera. ¿Sí? Quedó debidamente financiado. Y entonces estábamos diciendo, en nuestro ejemplo estábamos financiando nuestro presupuesto de gastos, nuestro presupuesto de gastos 12 millones de pesos, que comenzamos a financiar cada rubro del presupuesto. Entonces, transporte que vale 4 millones lo vamos a financiar con los recursos que aportan los alumnos, 4 millones. Me queda 1 millón. Que el hotel que me cuesta 6 millones, lo vamos a financiar. 1 millón con lo que me quedó del aporte que hacen los alumnos, 3 millones de los aportes de la USCO, ¿cierto? Y para completar los 6 millones voy a sacar 2 millones de pesos de las actividades. ¿Sí? Entonces, los 2 millones que estoy utilizando de estos 4, entonces me quedan otros 2 millones y estos 2 millones que me sobran o que me faltan por utilizar, los voy a utilizar para los paseos. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si yo sumo los aportes
por cada fuente de financiación, entonces me doy cuenta que ya utilicé los 5 millones del aporte de los alumnos, los 3 millones del aporte de la USCO y las 4 millones de las actividades. Que yo voy a pagar las actividades, que ya estamos en Cartagena, por decir algo, y recolectamos la plata. Entonces, ¿de dónde saco la plata para los paseos? Pues saco la plata de esto. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, una forma sencilla de financiar un presupuesto, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, digamos que utilizando esta misma técnica, nosotros vamos a financiar nuestro presupuesto. Pero antes de financiar nuestro presupuesto, pues nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas reglas. Y para mirar ciertas reglas, pues entonces lo que tenemos que hacer es mirar algunos conceptos previos. Lo primero es que hay que definir qué es una fuente de financiación. Financiación, ¿cierto? ¿Qué es una fuente de financiación? Una fuente de financiación es un ingreso o recurso con que cuenta una entidad, el cual va a ser utilizado para financiar el presupuesto de gastos. O sea que los ingresos. Y también tenemos que tener en cuenta que cuál es el destino que nosotros le podemos dar a esa fuente de financiación, la utilización, ¿sí? La utilización, porque yo no puedo en el sector público coger cualquier fuente y cogerla para financiar cualquier tipo de gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada tipo de fuente tiene algunas destinaciones que ya las da la ley, como por ejemplo, Procultura. Procultura, la ley nos dice en qué nos debe, para qué sirve financiar, qué tipo de proyectos sirve financiar. ¿Sí? Entonces uno diría, pues Procultura sirve para financiar el sector cultura, ¿sí? Pero la ley dijo, mire, el 10% me la va a coger para el gestor cultural, el 20% me la va a coger para bibliotecas. El excedente sí lo puede desarrollar el municipio en el resto de actividades, pero única y exclusivamente del sector cultura. O sea que la estampilla Procultura tiene una destinación forzosa que la da la ley y que esa destinación, pues lógicamente, tiene que cumplirse al momento de nosotros financiar. ¿Qué significa? Que si la estampilla Procultura yo no la puedo coger, por ejemplo, para financiar vivienda, o la estampilla Procultura no la puedo utilizar para otro sector diferente a cultura. Entonces, eso se llama la destinación de la fuente de financiación. Entonces, esa destinación uno la encuentra en la ley o norma que crea el impuesto o la tasa o el ingreso. Entonces, ¿qué tipos de fuentes nosotros nos podemos encontrar? ¿Cuáles son las destinaciones? Entonces, hay libre destinación, ¿cierto? Hay fuentes de libre destinación, hay fuentes de libre inversión, y hay fuentes de forzosa inversión. Fuentes de forzosa inversión. Forzosa inversión. Denme un segundo, voy a revisar el chat. A ver qué me están diciendo eso. Camila comenta, me dice, por algunos compañeros no los deja ingresar a la clase y me preguntan si se cerró la clase. Yo le mandé a usted, no. Aquí en este no hay, en este Zoom no hay hasta 100 participantes. ¿Sí? No sé si de pronto es que están utilizando la contraseña antigua, entonces que verifiquen. ¿Sí? Pero mira, ya entró uno nuevo. Entonces, que den el ID y la contraseña que le di, ¿cierto? Pero esto por Zoom tengo hasta 100 participantes y no van sino 36 conmigo y un monitor que tengo acá. O sea, querían 34. ¿Sí? Entonces, Camila, para que les escriba eso, que verifiquen, el ingreso, pero hasta ahora no se tiene problemas de acceso. Por acá me preguntan, bueno, listo, ok.
Continuamos. Entonces, las destinaciones que nosotros podemos encontrar son de libre destinación, libre inversión y forzosa inversión. La libre destinación es aquella fuente que sirve para financiar cualquier tipo de gastos. ¿Sí? ¿Cómo así que cualquier tipo de gasto? Entonces, sirve para financiar funcionamiento, sirve para financiar inversión y sirve también para financiar servicio de la deuda. O sea que una fuente de libre destinación yo la utilizo para financiar cualquier tipo de gasto. ¿Sí? Hay fuentes de libre inversión. Entonces, las fuentes de libre inversión sirven para financiar solamente presupuesto de gastos de inversión y servicio de la deuda. O sea, que no sirve para financiar gastos de funcionamiento. Y hay fuentes que son de forzosa inversión. ¿Sí? Hay fuentes que son de forzosa inversión y esta fuente sirve para financiar un sector específico, o sirve para financiar un programa específico. ¿Cómo hace un sector específico? Por ejemplo, la estampilla Procultura sirve solamente para el sector cultura. ¿Sí? No me puedo gastar la plata en otro sector, sino únicamente en sector cultura. Y, por ejemplo, un programa específico. Programa específico solamente sirve para financiar el programa para el cual fue creado, como por ejemplo, SGP Alimentación Escolar, Sistema General de Participaciones de Alimentación Escolar. Entonces, ¿para qué me sirve esta plática? Pues solamente para financiar los programas de alimentación escolar en los colegios públicos. ¿Sí? Asimismo, pues cada una de los fuentes de financiación tiene una destinación. Entonces, ¿cuáles fuentes nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar recursos propios, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos propios? Son los recursos que un municipio actúa como sujeto activo, o sea, que tiene la potestad de cobrar. ¿Y cuáles son los que ellos cobran? Pues el impuesto predial, el industria y comercio, las sobretasas a la gasolina, la estampilla Procultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya lo miramos cuando miramos el presupuesto territorial, ¿cierto? Y entonces, esta es la fuente. Y hay recursos de libre destinación o también los conocemos como libre asignación. ¿Sí? Entonces, hay unos que son de libre destinación, como por ejemplo, el impuesto de industria y comercio es un recurso propio de libre destinación. ¿Sí? Si hablamos de la estampilla Procultura, es un recurso propio de forzosa inversión. Aquí tenemos otra fuente de financiación, como por ejemplo, ¿cuál otra fuente podemos tener? Por ejemplo, las transferencias. Entonces, las transferencias hay de muchos, de varios factores. Entonces, por ejemplo, está SGP, Sistema General de Participaciones. Y cada tipo de transferencia tiene una destinación. Entonces, por ejemplo, la fuente SGP para la salud, ¿cierto? Es una transferencia que es de forzosa inversión porque no sirve sino única y exclusivamente para financiar gastos del sector salud. ¿Sí? SGP Educación sirve para financiar gastos del sector salud. ¿Sí? Hay otras transferencias, como por ejemplo las que antes conocíamos como FOSIGA y ahora se llaman ADRES. Esas transferencias sirven única y exclusivamente para el sector salud. Tenemos las transferencias del sector energético, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Nosotros ya miramos cada una de esas transferencias. Esas transferencias tienen una destinación dada por la ley, ¿cierto? Dada por la ley. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos que clasificar los ingresos, ¿sí? Los agrupamos por cada tipo de fuente de financiación con su destinación. O sea, vamos a agrupar, por ejemplo, todos los recursos propios de libre asignación. Entonces, ¿cuánto nos suma eso? Y esa será nuestra fuente de financiación. Ahora,
¿Para qué nos sirven esas fuentes de financiación? Para que no nos gastemos la plata en lo que no se debe, ¿sí? Para que no nos gastemos la plata en lo que no se debe, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos cometer un delito. ¿Cómo así? Que el sector salud tiene varios programas. ¿Y con qué podemos financiar el sector salud? Pues lo podemos financiar con una de libre destinación porque sirve para lo que sea, pero también tenemos que utilizar en el sector salud las fuentes que sirven para el sector salud. Entonces, por ejemplo, SGP Salud, ¿sí? Eso me sirve única y exclusivamente para financiar el sector salud. Entonces, ¿qué tal que yo coja el SGP Salud y lo gaste en transporte escolar? Pues estoy dando una indebida apropiación, eso es peculado por apropiación indebida de recursos, y entonces, pues ahí sí, el consejo es que cuando hagamos esto, pues aprendamos a fumar, cosa que cuando nos lleven a la cárcel por cometer este delito, pues por lo menos ya sepamos fumar, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Hay que tener restrictivamente aplicación de que nos tenemos que gastar la plata para lo cual la ley no lo permite, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es agrupar nuestro presupuesto de ingresos de acuerdo a la fuente de financiación y su destinación. Ahora, cada fuente de financiación debe tener una cuenta bancaria donde yo deposito esos recursos y saber que cuando voy a pagar, entonces lógicamente tengo que pagar de la fuente que corresponde, ¿sí? Entonces no les va a pasar lo que un amigo mío por allá en el 2008, que era tesorero de mi pueblo, porque ustedes saben que yo soy de Altamira, que a mí no me da pena decirlo, ¿cierto? Eh, hay alguna gente le da pena, a mí no me da pena. Altamira en estos días está en una situación difícil porque en mi pueblito la gran mayoría de gente vive el bizcocho de Achira, no solamente el hombre, sino también las mujeres, Lucio y todo, y la situación está muy delicada porque viven del día a día. Pero bueno, no nos centremos en eso, sino en lo que nos interesa, ¿cierto? Y es el caso que se presentó con un amigo que fue a trabajar de tesorero, que no tenía mucha experiencia en el sector público. Lo contrataron en la tesorería y arrancó en el 2000, me acuerdo exactamente, fue en el 2008. Resulta que arrancó en el primer mes iniciando, pues es muy poco, no hay mucho ajetreo, no hay pago, pero de todas maneras mi amigo no hacía pagos, ¿sí? ¿Qué pasó? Llegó el 31 de enero, del 30 de enero, todos arrancando con la nueva administración y todos pendientes del primer celdito, porque todos vivimos del sueldito y el tesorero, nada que giraba, ¿sí? Pasó el 30, no giró, ¿sí? Cuando me llamó el alcalde, bueno, ¿qué está pasando ya en tesorería que no gira? Pues, no sé, ¿qué le pasa al tesorero? Ahí ya están todas las cuentas listas, ¿cierto? Entonces, fui a hablar con él, digo, no, el alcalde le manda a decir que hoy tiene que girar sí o sí la nómina de empleados y también a los contratistas, ¿sí? Me dijo el personaje, sí, yo hoy no se pasa de del el giro de la nómina porque todos estamos necesitando platita. Se pasó el 31 de enero y el personaje nada que giraba. Pasó el primero y una vez otra vez el alcalde llamarme como yo fuera, bueno, ¿qué pasó? Que no giraron. Le dije, pues no entiendo por qué no giran. Y voy a hablar, le digo, hágame el favor usted, de alguna manera, gire, haga que el señor tesorero gire, ¿sí? Entonces nos fuimos, me fui otra vez para la tesorería, hermano, que gire sea como sea, diga qué hay que hacer o si no entiende algo o alguna cosa, ¿sí? Pero gire, ¿sí? Claro, pues yo también estaba preocupado, estaba esperando también mi platica. Y resulta que el personaje me dijo, bueno, yo le voy a contar la verdad. Yo voy a girar y voy a la caja fuerte, pues en ese tiempo era con chequera, ahora es pues todo electrónico, ¿no? Pero ahora en ese tiempo se utilizaba mucho la chequera. Y le dije, me dijo, eh, fui a sacar la chequera. Cuando abrí la caja fuerte, y ¡prum! Cayeron como 40 chequeras, ¿sí? No, mentira, mentira, lo estoy exagerando, 35 chequeras, ¿sí? Entonces me dijo, ¿de cuál giro? ¿Sí? ¿Cuál de estas chequeras giro? Entonces yo le dije, no, pues eso es muy fácil, esto es muy sencillo.
vuelva y meta todas las chequeras a la caja fuerte, cierre y ahora abra nuevamente con mucho cuidado la caja fuerte, meta una mano, si allá la caja fuerte, hágale así, o sea, revuelva la chequera y coja una chequera y saque esa chequera y de esa chequera gira, así de sencillo, ¿sí? Pero eso sí, lo primero que tiene que hacer antes de girar es aprender a fumar. Y entonces le eché el cuento que usted, porque si gira de la que no es, se puede ir para la cárcel porque está haciendo un uso indebido de los recursos, ¿cierto? Entonces le dije, no, hombre, pues sencillo, ¿sí? Esto es sencillo. De pronto cuando él vio la clase de presupuesto público no le enseñaron a ustedes, pero yo no quiero ver más adelante uno de mis alumnos allá que se fue a la cárcel porque no supo de dónde girar. No, eso que le pase a mi amigo, pero que no le pase a ustedes, porque donde yo voy a, tocaría irlos a visitar y ahí sí que como complicada la cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué consiste? De que cada cheque, cada fuente de financiación tiene una cuenta bancaria. Entonces, ustedes van a presupuesto, dicen el rubro, nómina, porque van a pagar la nómina. Esa nómina está financiada con una fuente, entonces por decir algo, dice fuente de financiación, recursos propios de libre asignación. Entonces usted tiene una cuenta bancaria donde tiene depositados los recursos propios de libre asignación y de esa fuente es que usted tiene que girar. ¿Sí? Que la nómina está girada con SGP propósito general. Entonces, ¿qué significa? Que la SGP, usted tiene una cuenta bancaria donde tiene depositado el sistema general de participaciones de propósito general y va a utilizar esa cuenta bancaria para girar la nómina porque la nómina está financiada con ese recurso. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo, es esencial. Entonces, para saber, lógicamente, de esa fuente de financiación. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud respecto al tema de fuentes de financiación y su debida destinación? O si no, pues ya continuamos con el taller práctico para hacer la financiación de nuestro presupuesto. Como veo que usted está muy juiciosito, y me imagino que entendieron muy bien el tema, entonces ahora sí a lo que vinimos, que es la fuente de financiación. Entonces, aquí yo les envié el presupuesto del municipio, de un municipio. Este presupuesto yo lo saqué efectivamente de otro municipio hace muchos años y que lo adapté para efectos académicos, lógicamente reduciendo cada partida y poder facilitar su manejo, ¿cierto? Entonces, tenemos el presupuesto de ingresos que suma 2.214.668.790 y que también tenemos el presupuesto de gastos que suma igual, ¿cierto? 2.214 millones, igual que el presupuesto de ingresos para guardar el equilibrio financiero, ¿cierto? Para guardar ingresos iguales a gastos, ¿sí? Aquí miramos el presupuesto y miramos aquí, esto que estamos mirando aquí se llama plan presupuestal, ¿sí? Nosotros conocemos el plan contable, el plan único de cuentas. Plan contable es codificar las cuentas. Acá se llama plan presupuestal, es codificar el presupuesto, ¿sí? Hasta este año 2020, todas las entidades públicas pueden codificar su presupuesto como quieran. O sea, hasta el año 2020 no existe un plan presupuestal unificado para todas las entidades, pero ya salió la norma, iba a comenzar a regir este año, pero la aplazaron y esa norma nos dice que hay un plan presupuestal unificado y que va a comenzar a regir a partir del 1 de enero del 2021. O sea que por ahora usted lo puede parametrizar como quiera. Si lo quiere parametrizar con números, o lo quiere parametrizar con letras, o lo quiere parametrizar con letras o números, ¿sí? O como usted se lo invente, con palitos, con bolitas, como quiera. Entonces, por decir algo,
Si nosotros tenemos el ingreso, entonces el 1 es el código de ingresos. O sea que el 2 es el código de gastos. Todo lo que inicie con 1 es ingreso y el 2, todo lo que inicie con 2 son gastos. ¿Sí? Entonces, acuérdense cuando nosotros mirábamos cómo se clasificaba el presupuesto. Le decíamos ingresos, presupuesto de ingresos, por rentas de capital y presupuesto de gastos. Entonces, el presupuesto de ingresos decíamos ingresos corrientes y recursos de capital. Entonces, vamos codificando. Entonces, mire, ingresos corrientes es el 11. Entonces, significa que si por acá tenemos recursos o ingresos de capital es el 12, ¿cierto? Los ingresos corrientes los clasificábamos en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Entonces, codifiquemos. Ingresos tributarios 1101, ingresos no tributarios 1102. ¿Sí? Y decíamos que los ingresos tributarios eran todos los impuestos que iba a cobrar el ente público. Y entonces, aquí decimos que este municipio cobra predial unificado, entonces 110101. Industria y comercio 110102. Aviso y tablero 110103 y así sucesivamente con todos los impuestos que vaya a cobrar. Frente a los ingresos no tributarios que ya dijimos, que es el 1102, entonces tiene aquí dos conceptos, miren, multas y transferencia. Entonces 110202 va a ser multas y 110203 va a ser transferencia, ¿cierto? Aquí que por qué no dejamos el 110201, pues porque tenía una ahí que ya eliminé porque ya no se cobra, entonces arranca a partir del 2, eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Y entonces en transferencias tenemos el sistema general de participaciones, entonces transferencias del sistema general de participaciones 11020301 y de ahí desglosamos el sistema general de participación, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos a desglosar, a codificar el plan presupuestal de ingresos. Hagamos aquí el plan presupuestal de gastos, de acuerdo a lo que nosotros, a la estructura que nosotros ya miramos, ¿sí? ¿Cuándo ya la miramos? Nosotros dijimos que el presupuesto de gastos se dividía en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. Gastos de inversión, ¿cierto? Gastos de inversión. Y ya dijimos, vamos a pasar esto para acá, que presupuesto de gastos es el 2, ¿cierto? Entonces, gastos de funcionamiento será el 21, servicio de la deuda será el 22 y gastos de inversión será el 23. ¿Sí? Entonces, funcionamiento, cuando nosotros dijimos que era funcionamiento, entonces decíamos que era, que los gastos de funcionamiento se dividían en gastos de personal y gastos generales. Acuérdense o repasen, ¿cierto? Entonces, teníamos gastos de personal, y gastos generales. O sea, que gastos de personal voy a decir que es 2101 y gastos generales voy a decir que es 2102. Por aquí me están preguntando algo en el chat, vamos a mirar qué nos preguntan en el chat. Dice Aura Cristina, compañero, que no se note que está cenando. ¿Cómo así? ¿Quién está cenando? No, eso es injusto. ¿Cómo así? Ustedes que ya cenaron, yo todavía no he cenado. Seguimos. Por favor, esté pendiente de la pantalla del profesor, ¿no? No esté pendiente de otro. Yo estoy comiendo panelita porque para poder hablar y mejor. Yo no estoy cenando. Yo estoy tomando agüita. Mire. Bueno, seguimos. Entonces miramos. Entonces, los gastos generales, vamos a decir que no vamos a meterle más clasificaciones, pero aquí lo podríamos meter más, ¿no? Entonces, vamos a decir que dentro de gastos generales vamos a tener sueldos, vamos a tener prestaciones sociales. Vamos a decir que también tenemos honorario, por decirlo así. Entonces, sueldo sería
210101, prestaciones 210102 y honorarios 210103. ¿Sí? Y en gastos generales tenemos por adquisición de bienes y adquisición de servicios. Entonces, adquisición de bienes sería 210201 y de servicios 210202. ¿Sí? Y aquí desglosaríamos los diferentes bienes y también desglosaríamos los diferentes servicios ya para ir al nivel auxiliar del plan presupuestal. Entonces, por ejemplo, compra de equipo. Tenemos, por ejemplo, compra de papelería. Por decir estos dos. ¿Sí? Entonces sería 210201. 01 que es adquisición de bienes y 01 para compra de equipo. Entonces, 21020102 es compra de papelería. ¿Sí? Ese sería, digamos, y así sucesivamente. Vamos a desglosar, por ejemplo, inversión. Inversión, entonces tendremos, por ejemplo, sector salud. Vamos a hacer 3 sectores solamente. Sector salud, sector educación y sector agua potable y saneamiento básico. ¿Sí? Entonces, sector salud lo codifico como 2301. Sector educación 2302. Sector agua potable 2303. Pues vamos a desglosar uno de estos para no hacerlo completo y poder iniciar nuestro proceso. Entonces, en educación yo tengo programas de, por decir algo, transporte escolar. Vamos a decir que tenemos alimentación escolar o restaurante escolar. Digamos que tengo dotación a colegios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo codificaría? 230201 transporte escolar, 230202 restaurante escolar y 230203 que sería dotación a colegio. Y así sucesivamente, de esta manera yo codifico mi plan presupuestal. Y esto que estamos haciendo aquí es una de las partes que se tienen que parametrizar en el software de presupuesto público. Ahora sí, ya tenemos todas las herramientas para poder iniciar nuestra financiación presupuestal. ¿Qué, digamos, parámetros o sugerencias les puedo hacer frente a la financiación presupuestal? Primer paso que tenemos que hacer es clasificar el presupuesto de ingresos, por fuente de financiación. ¿Sí? Entonces, las fuentes, en este caso, nuestro ejemplo, nosotros tenemos las siguientes fuentes. Entonces, aquí tengo ya las fuentes creadas. Las fuentes que están en este presupuesto de ingresos. Entonces, tenemos recursos propios de libre asignación, ¿cierto? Recursos propios de libre asignación. O sea, todos los recursos propios del municipio, los cuales la norma dijo que usted podía invertir. Libre asignación es igual a decir libre destinación, ¿cierto? Entonces, libre asignación significa que yo me puedo gastar la plata en lo que yo quiera. O sea, sirve para financiar funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Aquí hay otro. SGP, propósito general de libre asignación. Recuerde cómo está conformado, tienen que repasar cómo está conformado el sistema general de participaciones. Viene sectores básicos, ¿cierto? Que son salud, educación y agua potable y saneamiento básico. Y viene SGP de propósito general, y ese propósito general se divide en libre asignación
y forzosa inversión, ¿cierto? Libre asignación. Entonces aquí este SGP, propósito general de libre asignación, y este es el otro, SGP, propósito general de forzosa inversión. Este sirve única y exclusivamente para financiar. No, este sirve para cualquier cosa porque es libre asignación. O sea, sirve para financiar cualquier tipo de gasto, para financiar funcionamiento, para financiar inversión o para financiar el servicio de la deuda. Y este SGP, propósito general de forzosa inversión, y tengan atención en esto porque la gente siempre se equivoca o normalmente se equivoca en este, y es que este SGP, propósito general de forzosa inversión, sirve para financiar presupuesto de inversión o servicio de la deuda, pero para cualquier sector, excepto salud, educación y agua potable y saneamiento básico. O sea que esto sirve para inversión, pero no sirve para los sectores básicos. O sea, ¿en qué me lo puedo gastar? En cultura, recreación y deporte, vivienda, servicio de la deuda, que no tenga que ver, lógicamente, con los sectores básicos, ¿cierto? Y todos los sectores que se pueda tener en municipio, agropecuario, equipamiento, servicios públicos, etcétera, 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 ¿cierto? Esto es SGP. SGP Salud, pues sirve solamente para el sector salud. SGP Educación, solo para educación. SGP Agua Potable. Tenemos alimentación escolar, que no sirve sino única y exclusivamente para el programa de alimentación escolar. Y Procultura, que es un recurso propio que no sirve sino para el sector cultura. Y Pro Adulto Mayor, que como su nombre lo indica, solamente sirve para los programas de adulto mayor. ¿Sí? Entonces, para clasificar el presupuesto de ingresos, lo clasificamos tal como lo miramos ahí. Después, comenzamos a financiar el presupuesto de gastos. Pero para financiar el presupuesto de gastos, tenemos que primero utilizar las fuentes que sirven solo para un programa específico, programa o rubro específico. O sea, que no se pueden gastar sino en un solo programa. Entonces vamos a nuestro presupuesto. Entonces, por ejemplo, Pro Adulto Mayor es una fuente de financiación que no sirve sino única y exclusivamente para financiar los programas de adulto mayor, o sea, para el sostenimiento de ancianos, para todos los programas que tengan que ver con la protección del adulto, para incentivar todo eso. Entonces, eso es un programa específico. Entonces, tenemos que comenzar utilizando este. Otro que sirva solamente para un programa, entonces, por ejemplo, alimentación escolar. Eso es una fuente que sirve única y exclusivamente para financiar un programa que se llama restaurantes escolares o alimentación escolar. Esa plata no me la puedo gastar sino en eso. Entonces, estos dos son los que voy a comenzar a utilizar para financiar primero. ¿Por qué? Porque si los dejo de último, ya tengo financiado algunos programas, entonces tengo que reformar mi financiación porque esto todo lo tenemos que utilizar. Por eso es que se debe primero que utilizar este tipo de fuentes. Después de que ya utilizamos la fuente que sirve solamente para un programa específico, entonces comenzamos a utilizar las fuentes que sirven para un sector específico, ¿sí? Para un sector específico. Entonces, utilizar las fuentes que sirven para un sector, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Entonces, identifiquemos en nuestro presupuesto cuáles las que sirven para un sector. Entonces, por ejemplo, salud, ese para salud sirve solamente para el sector salud. Educación también sirve solamente para el sector educación. Después, utilicemos las fuentes que sirven para inversión, para financiar inversión, ¿sí? Inversión, como por ejemplo, ¿cuál? Entonces, seguimos entonces inversión. Entonces, SGP, propósito general de forzosa inversión, sirve solamente para inversión. Y de último, vamos a dejar las fuentes que son, de último, esas fuentes que son de libre asignación.
de libre asignación. De libre asignación. ¿Y cuáles son las fuentes de libre asignación? Entonces, recursos propios de libre asignación y SGP, propósito general de libre asignación. ¿Listo, muchachos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para financiar nuestro presupuesto? Entonces, primero clasificar nuestro presupuesto de ingresos por fuente de financiación. ¿Cierto? Que eso es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá, perdón, aquí. ¿Cierto? Entonces, tenemos nuestro presupuesto de ingresos y vamos a clasificar este presupuesto de ingresos con cada una de las fuentes de financiación y totalizamos cada fuente de financiación. Lo segundo que tenemos que hacer, es financiar nuestro presupuesto de gastos, ¿sí? Y para eso tenemos que tener en cuenta que hay que utilizar las fuentes que son de mayor forzosa inversión. Entonces comenzamos con las fuentes que sirven para un programa específico, después seguimos con las fuentes que sirven para un sector específico, después seguimos con las fuentes que son para inversión y después seguimos con las fuentes de libre financiación, libre asignación. Ahora sí, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen allá, acuérdense que no tienen ningún afán, lo importante es que ustedes tomen nota, miren cómo se hace, porque ustedes pues, después van a poder mirar el video y practicarlo en la casa. ¿Sí? Entonces, comenzamos nuestro presupuesto, ya les dije cuáles son las fuentes de financiación que tenemos. Entonces vamos a reunir, a clasificar cada fuente de financiación en cada uno de estos, cada rubro en cada una de estas fuentes de financiación. Entonces, predial unificado. Normalmente todos los recursos propios son de libre asignación, pero otros hay que tener en cuenta. Entonces, para eso hay que conocer la creación del impuesto. El predial unificado, eso es un recurso propio de libre asignación. Entonces, lo clasifico aquí en recurso propio de libre asignación. Industria y comercio es un recurso propio de libre asignación. Avisos y tableros es un recurso propio de libre asignación. Y sobretasa a la gasolina también es un recurso propio de libre asignación. O sea que hasta ahí llevamos 96 millones de pesos, 96 millones 100 de recursos propios de libre asignación. Estampilla Procultura es un recurso propio de forzosa inversión que sirve para un sector. Entonces, aquí está la fuente, la vamos a denominar Procultura, ¿cierto? Procultura. Y Pro Adulto Mayor es una fuente, un recurso propio que sirve para un programa específico y lo vamos a clasificar como Pro Adulto, ¿sí? Pro Adulto. Sigamos. Aquí las multas y sanciones es un recurso propio. Estas multas y sanciones, dependiendo del tipo de multa o de sanción, tienen una destinación. ¿Cómo así? Si es una multa de policía, es que hay que hacer una distribución, una parte para la policía, otra. O sea, la ley trae esos porcentajes que se distribuyen. Si son sanciones tributarias, pues eso es 100% del municipio. Entonces, dependiendo del tipo de multa o sanción, lógicamente hay que clasificarlas dependiendo del tipo de multa o sanción, ¿sí? En este caso, para nuestro caso, vamos a decir que estas sanciones son de recursos propios de libre asignación, ¿cierto? Pero pues ustedes saben que eso es dependiendo del... Por favor, el que esté utilizando el botón, mire, cuando ustedes le sacan y le dan el botoncito este ¿de qué? De anotar, mire, cuando ustedes salen allí en el panel, le sale el botoncito de anotar, por favor no me hagan cositas porque entonces me comienzan a hacer cosas que yo no necesito. ¿Listo? Listo, seguimos. Mire, por ejemplo, ¿quién está haciendo este? Pedro Andrés. Sí, por favor,
acabo de decirles, no hagan, porque entonces me demoro yo, la paso dejen el computador ahí quietico. ¿Listo? Entonces seguimos. Todo esto de SGP no es un recurso propio, ¿sí? Ninguna transferencia es un recurso propio. Entonces, seguimos aquí. Ingresos de capital, entonces los intereses son recursos propios. Los intereses, dependiendo de la fuente que origina el rendimiento financiero, asimismo es su destinación. ¿Cómo así? Si yo tengo una cuenta de ahorros donde tengo consignados los recursos del Sistema General de Participaciones del sector salud, esos rendimientos solamente me los puedo gastar en el sector salud. Si la cuenta de ahorros es para manejar los recursos propios, entonces esos rendimientos son de libre destinación. ¿Sí? Por eso, entonces aquí pues de manera ilustrativa vamos a decir que son recursos propios de libre destinación y así lo vamos a tomar. Pero ustedes saben que en nuestras entidades, dependiendo del recurso, así mismo va a ser su financiación. Y vamos a decir también que los dividendos son recursos propios de libre destinación o de libre asignación. O sea que tenemos un total de recursos propios de libre asignación de 105 millones 100, ¿cierto? Recursos propios de 105 millones 100. Seguimos. SGP libre asignación, entonces aquí tenemos 409 millones de SGP libre asignación. De forzosa inversión, aquí tenemos forzosa inversión, tenemos 647 millones. De salud, entonces aquí tenemos de salud, tenemos 651 millones. De educación, tenemos 104 millones. Seguimos acá. De agua potable, SGP agua potable y saneamiento básico, entonces tenemos 254 millones. De alimentación escolar, entonces tenemos 18 millones. Y Procultura ya lo habíamos clasificado. Procultura está acá arriba, sí, ya lo habíamos clasificado. Y Producto mayor. O sea, aquí tenemos el total de las fuentes de los ingresos clasificados por fuentes de financiación. Si nosotros sumamos las fuentes de manera individual, todas me tienen que dar el mismo valor del presupuesto de ingresos, que es 2.214 millones. ¿Cierto? Listo. Ya como tenemos clasificado nuestro presupuesto por fuente de financiación, entonces ahí sí vamos al segundo paso que nosotros teníamos acá. Ya hicimos el primero, que era clasificar nuestro presupuesto de ingresos por fuente de financiación. Ahora vamos a financiar nuestro presupuesto de gastos. ¿Sí? Entonces vamos para nuestro presupuesto de gastos. Y en nuestro presupuesto, aquí tenía la financiación, vamos a borrar. Vamos a borrar esta financiación para hacerla de nuevo. Y entonces, en este presupuesto de gastos, yo tengo, ya pasé todos y cada uno de mis fuentes de financiación. Este es el presupuesto de gastos. ¿Cómo está conformado mi presupuesto de gastos? Entonces, gastos de funcionamiento. En todos los municipios hay algunas secciones que tienen un manejo independiente de los gastos de funcionamiento y como mínimo un municipio, por más chiquitico que sea, tiene que tener 3 secciones, que es Consejo Municipal, que es Tesorería Municipal y la Administración Central. Sí, pero puede tener, por ejemplo, Contraloría, puede tener un Instituto de Cultura y Deporte, ¿cierto? Entonces, acá como mínimo vamos a tener 3 secciones. Y resulta de que en cada sección hay un ordenador del gasto, ¿cierto? Es el que ordena la ejecución. Entonces, en el Consejo Municipal quien ordena es el presidente del consejo. En la sección personería quien ordena es el personero. Y en la administración central, pues el alcalde. Y entonces el personero y el presidente del consejo única y exclusivamente tienen derecho a ser ordenador del gasto, de los gastos de funcionamiento que le corresponden al consejo y a la personería. Y el alcalde es el ordenador del gasto del resto del presupuesto. O sea, de gastos de funcionamiento de la administración central o de la alcaldía, de servicio de la deuda y del presupuesto de gastos de inversión. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, entonces, de la sección Consejo Municipal, entonces tenemos de gastos de funcionamiento, servicios personales y gastos generales. Personería, servicios personales y gastos generales. Y administración o alcaldía municipal, que son gastos personales y servicios generales. Y después de eso sigue el
servicio de la deuda, por amortización a capital y por pago de intereses. Y después sí tenemos los gastos de inversión, el presupuesto de gastos de inversión que tenemos por cada uno de los sectores. Para nuestro ejemplo tenemos educación y cada uno de los programas, salud, sector salud, agua potable, deporte y recreación, cultura y otros sectores. ¿Sí? Y que lógicamente nuestro presupuesto es igual al presupuesto de ingresos. Y también tenemos aquí cada una de las fuentes de financiación que nos dio cuando clasificamos los ingresos. Y acá en la parte de abajo tenemos el total que tenemos disponible, ¿cierto? Entonces, recursos propios de libre asignación teníamos 105 millones 100. ¿De dónde sacamos eso? Pues de esta clasificación, mire. Recursos propios tenemos 105 millones 100. De SGP libre asignación tenemos 409 millones. Entonces, miremos a ver dónde está SGP. Mire, 400 y cada uno. Y aquí, en el total, cuando vayamos utilizando la fuente, entonces se nos va reduciendo este valor. Entonces, ¿cómo así? Que el programa de mejoramiento de vías de recursos propios yo voy a coger 50 millones para financiar este programa. ¿Sí? Entonces, significa que he utilizado 50 millones y me quedan por utilizar 55 millones 100. Y de este programa que me vale 128 millones, he utilizado 50 millones y me faltan por utilizar, por financiar 78 millones. ¿Sí? Esa es, digamos, la dinámica de la tablita que yo tengo aquí para la financiación. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir nuestras reglas. ¿Sí? Entonces dice, la primera fuente que tengo que utilizar son las fuentes que sirven solo para un programa específico. En este caso, nosotros tenemos de programa específico, vamos a buscar aquí, SGP Alimentación Escolar. Entonces comienzo con esta. ¿Cuánto tengo de alimentación escolar? Tengo este valor disponible, 18 millones 960. Sirve para financiar restaurante escolar, entonces voy a educación, aquí está, sector educación, aquí hay un programa que se llama alimentación escolar. O sea, que estos 18 millones los voy a utilizar para financiar el programa que vale 22 millones. O sea, que me quedan faltando 3 millones. ¿Sí? Y como ya utilicé esta fuente al 100%, mire acá, entonces vamos acá al total. Ya utilicé, me quedó en cero, o sea, utilicé todos los 18 millones. Entonces voy a poner aquí esta de un amarillito para indicar de que esta fuente ya la utilicé. Vamos a seguir buscando a ver si hay fuentes que solamente sirvan para un programa. Entonces aquí tenemos otra, que es adulto mayor. Esta no sirve sino para programas que beneficien el adulto mayor. ¿Cuánto tenemos disponible? ¿Cuánto tenemos disponible? Entonces, 5 millones de pesos. Y acá entonces está el programa de adulto mayor en otros sectores. Entonces, esos 5 millones de pesos, el programa vale 9 millones 300. O sea que estos 5 millones los voy a utilizar para financiar este programa de adulto mayor. O sea que utilizando estos 5 millones me quedan pendientes de conseguir o financiar 4 millones 300 mil pesos. Como ya utilicé el 100% de mi fuente, entonces voy a ponerle aquí un amarillo para significar de que la fuente ya la utilicé al 100%. ¿Sí? Ya no tengo más fuentes que sirvan única y exclusivamente para un programa específico. Entonces, sigo con el siguiente tipo de fuente, que sirva para un sector específico. ¿Sí? Para un sector. Entonces, comenzamos. Procultura. Sirve para un sector. ¿Para qué sector? Para el sector cultura. Entonces, aquí tenemos cultura, vean. ¿Cierto? Pretendemos recaudar 18 millones de Procultura, pero nuestro sector, nuestro programa vale 69 millones, nuestro sector. ¿Sí? Entonces voy a utilizar estos 18 millones, entonces voy a decir que aquí voy a utilizar 9 millones para financiar este y otros 9 millones para financiar el otro programa. ¿Cierto? Y son los 18 millones. Me quedan pendientes todavía por financiar estos dos programas, pero sí ya utilicé mi fuente al 100%, entonces voy a señalar esto con amarillo para decir que esta fuente ya la utilicé al 100%. Seguimos buscando
fuentes que sirvan para un sector. ¿Sí? Entonces, SGP de forzosa inversión me sirve para libre inversión. Entonces, no es, necesito buscar es para un. Entonces, agua potable y saneamiento básico. Esta fuente me sirve única y exclusivamente para gastármela en el sector agua potable y saneamiento básico. ¿Cuánto tengo yo disponible? 254 millones. ¿Sí? En este caso, sirve solamente, esos 254 millones me sirven para gastármelo en este sector que es agua potable, que aquí coincidencialmente suma lo mismo. Entonces, significa que yo esta plática me la voy a financiar este sector. ¿Sí? Entonces, miramos que utilicé al 100%, ¿cierto? Utilicé al 100% mi fuente de financiación, entonces voy a subrayar aquí esta para decir que ya utilicé esta fuente. Ahora, estos programas de agua potable y saneamiento básico ya quedaron debidamente financiados. Por aquí está, miren. Por aquí está, miren. Este quedó el 100% financiado, miren, 127 y financiados 127, o sea que quedaron en cero. Entonces estos tres ya quedaron financiados, o sea que ya quedó financiado el 100% de este sector. Entonces lo voy a sombrear con amarillo para decir que este ya quedó al 100% financiado. ¿Listo? Seguimos con otra fuente que sea para un sector específico. Entonces, SGP Educación. SGP Educación única y exclusivamente sirve para financiar el sector educación. ¿Con cuánta plata dispongo de SGP Educación? Con 104 millones. Vamos al sector educación y el sector educación vale 132 millones. Entonces, ¿con qué esos 104 millones lo voy a utilizar para financiar este programa de ampliación del colegio? ¿Sí? Entonces, está este al 100%. Voy a utilizar para financiar alimentación escolar, pero ya había utilizado 18 millones de alimentación escolar, entonces me queda pendiente de financiar 3 millones 667, entonces voy a utilizar educación, perdón, aquí es aquí, ya paso esos 52 millones. Voy a utilizar esta fuente, ¿cierto?, de educación, y con esto queda ya el 100%. Este no es aquí, este es acá. Estoy distribuyendo es educación, ¿cierto? Entonces, con estos dos, con educación, 3 millones y 18 de alimentación escolar, ya financio el 100% de alimentación escolar. Verifiquemos que quedó en cero. O sea que voy a sombrear este programa quedó el 100% financiado. Voy a decir, como son 104, apenas me llevo 55, voy a decir que voy a financiar al 100% transporte escolar, lo voy a financiar de SGP, ¿sí? Y hasta allí llevo como 77, 78 millones de pesos, vamos a mirar a ver, 79 millones y me faltan 24 millones. O sea, esos 24 millones los voy a utilizar para financiar el programa que me queda en el sector de educación, que son sostenimiento de colegio y de escuela. Entonces, voy a utilizar esos 24 millones que me quedaron, ¿sí?, para financiar este programa y pues lógicamente este no lo puedo sombrear porque todavía no he financiado el 100%, pero sí ya utilicé el 100%, ¿cierto? Utilicé el 100%. Entonces, ya utilicé el 100% de SGP Educación, entonces voy a sombrear mi fuente de financiación, ¿sí? Listo. Sigo utilizando las fuentes de financiación que sirven para un sector. Entonces, aquí está SGP Salud. Sirve única y exclusivamente para el sector salud. Y el sector salud me vale 701 millones. Y de SGP Salud no tengo sino
651 millones. Entonces, del sector salud voy a financiar el 100% del programa régimen subsidiado, ¿cierto? Y de una vez sombreo que vale el programa 568, o sea, que me quedan por financiar 83 millones me quedan para utilizar de esta fuente y esos 83 millones los voy a utilizar en el otro programa que es promoción y prevención, que vale 133, pero entonces utilizo lo que me quedó de SGP Salud, que son 83 millones 424, ¿cierto? Aquí no lo sombreo porque no he completado la financiación del programa, pero sí ya utilicé al 100% SGP Salud. O sea que voy a sombrear esto. ¿Cómo voy yo ya? ¿Cuántas fuentes de financiación me quedan? Me quedan recursos propios de libre asignación, me queda SGP, propósito general de libre asignación, y me queda SGP, propósito general de forzosa inversión. Entonces ya no me quedan fuentes que sirvan para un sector. Ahora, como ya utilicé las fuentes que sirven para un sector específico, entonces voy a utilizar las fuentes que sirvan para inversión, ¿cierto? Para inversión. En este caso, la que me sirve para inversión es esta, porque las otras dos que me quedaron son de libre asignación y esas son las que hay que dejar de último. Entonces, acordémonos que no se les olvide. ¿Para qué me sirve esta fuente? SGP, propósito general de forzosa inversión. Sirve para financiar presupuesto de inversión, excepto sectores básicos que no puedo utilizar esta plata para sectores básicos. O sea, que no me la puedo gastar ni en salud, ni en educación, ni en agua potable y saneamiento básico. Pero sí me la puedo gastar en los demás sectores de inversión y adicionalmente me la puedo gastar en el servicio de la deuda, siempre y cuando la deuda no sea de los sectores básicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo? Entonces, tengo disponible en esta fuente, aquí tengo disponible en esta fuente 647 millones. Entonces, voy a comenzar a financiar lo de las demás, digamos, programas de otros sectores que no sean sectores básicos. Entonces, subsidios de vivienda, sí, puedo utilizarlo en listo, quedó en cero. Entonces, como quedó en cero, sombreo esta. Mejoramiento de vías, puedo utilizarla, claro, porque es de otros sectores. Cojo mejoramiento de vías, listo, perfecto. Sombreo aquí en mi programa porque ya quedó al 100%. De adulto mayor, mire, vale 9.300.000. Ya había utilizado 5 millones de adulto mayor, me quedan 4.300.000. Entonces, acabo de financiar con adulto mayor. ¿Sí? Entonces, completé mi programa. Entonces, financio, sondeo Y conservación del medio ambiente. Entonces, esta conservación del medio ambiente voy a utilizar esta en el medio ambiente. Estos 178. ¿Cierto? Y quedó sombreado al 100, quedó financiado al 100% y todavía me quedan 98 millones. Voy a sombrear entonces de otros sectores, porque de otros sectores ya quedó, ¿cierto? Voy a financiar cultura. Recuerden que tengo 98 millones todavía. Entonces, cultura, me faltan de esta dotación, me faltan 29 millones y de la Casa de la Cultura me faltan 22 millones. ¿Sí? Entonces voy a financiar con SGP Propósito General, ¿sí? Estos dos programas para completarlo al 100%. ¿Sí? Al 100%. Entonces, siendo así, utilizando aquí ya como 98 me quedaban, 29 y 22 quedaron en cero, significa de que el sector cultura ya quedó 100% financiado. Vamos a ver cuánta platica me queda todavía por utilizar de la fuente SGF, propósito general de forzosa inversión. Me quedan todavía 46 millones. Sigo buscando a ver de dónde.
¿sí? Deporte y recreación, 46 millones. Sí, me alcanza, claro. Entonces, 38 millones, ¿cierto? Y 4.125.000. Listo. Entonces, este sector todavía ya me quedó listo. ¿Todavía cuánta plata me queda? ¿Cuánta plata me queda por utilizar? 4.421.000. Entonces, ¿en qué me lo puedo gastar? Entonces, ya el sector, en agua potable ya está, en salud me lo puedo gastar, no porque estoy en un sector básico, no puedo gastármelo en este sector, ¿cierto? Sigo, a educación, ¿me lo puedo gastar en esto? No, porque esto es un sector básico, no me lo puedo gastar. Entonces, no me queda sino solamente en servicio de la deuda, ¿sí? Como es de un crédito de un gasoducto, entonces sí me puedo gastar esta plática que falta, entonces voy a utilizarla para el pago de intereses, ¿cierto? El pago de intereses. Y aquí ya me quedaría el 100% utilizada esta fuente, entonces voy a sombrear esta fuente al 100%. Por ahí tengo el chat de una pregunta, entonces me dice, son 41, ¿cómo así? Podemos ir, dice ahora Cristina, son 41.25. Ah, es que ya me estaba ayudando, tan linda ella. Sí, eso fue lo que utilicé, lo que me quedó. ¿Listo? Entonces, quedó utilizada la fuente. ¿Qué fuentes me faltan por utilizar? Mire, entonces me faltan por utilizar las dos fuentes de libre asignación, que eso es precisamente cumpliendo la regla. La última que tengo que utilizar fuentes que son de libre asignación. ¿Sí? Esas son las últimas fuentes. Y aquí, entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál de las dos fuentes utilizo primero? Si utilizo primero esta o utilizo primero esta. ¿O hay alguna diferencia entre una y la otra? ¿Cierto? Para saber qué uso le doy a estas fuentes. Y aquí esto es bastante importante. Bastante importante. Entonces, ¿cuál? ¿Qué parámetro necesito yo utilizar? Analizar. Dice, le quedó un saldo de 935 en cultura que lo podía cerrar. 900 en cultura. Vamos a ver si es verdad. Cultura, ¿cómo quedó cultura? Entonces, pero el sector cultura, mire, aquí tenemos el sector cultura, quedó en cero, mire. Ah, aquí, mire, en esa información sí tiene toda la razón. Entonces, aquí, o sea que este sector me quedó aquí. Bueno, ¿y qué pasó con esto? Ah, es que no alcanzó, entonces vamos a hacerlo aquí, los 923, para no ponernos con chichigua, y aquí entonces utilizar los 9, sí, claro, no tuve en cuenta, eran 4.420.974. Listo, 4.974. Entonces esto lo voy a utilizar para, para cultura, para intereses, y así, ahí sí ya me queda en cero. Sí, para no poner, no, que 900, ay, aquí tengo otro. Ah, voy a ver, vamos a hacerlo. Entonces vamos a utilizar el saldo que debe ser. Aquí, claro, porque no me quedan ahí valorcitos que no se justifican, ¿sí? Entonces, ahora sí, me quedo en cero, el fomento, recreación, deporte, y aquí entonces, aquí voy a escoger el saldo que realmente queda de esto. Entonces, el saldo que queda son 4.420.962. Entonces, 4.420.962. Listo. Ahora sí me quedó en cero. ¿Cierto? Cultura. Perfecto. Muchas gracias por la participación. Listo. Entonces, estamos hablando de que cuál de estos dos voy a utilizar primero. Entonces, la diferencia entre recursos propios y libre asignación es que el SGP, todos los meses, el Ministerio de Hacienda me gira la plata. O sea que yo cuento fijo con esta plata. En cambio, estos recursos propios depende de la gestión
del municipio en cobrar los impuestos y de la buena voluntad que tengan los contribuyentes en pagar, porque la verdad es que en los municipios muy poco se hace gestión de cobro y los contribuyentes pues saben eso, pues no son como de buena voluntad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el alcalde que cobra impuestos pues lógicamente va a tener baja popularidad, entonces no les gusta cobrar, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar primero esta fuente para coger, digamos, los programas que sean más importantes, ¿sí? Financiarlo y poder cumplir, ¿sí? En este caso, entonces voy a comenzar a revisar para inversión, para completarlo de inversión. Entonces, aquí en inversión está, mire, promoción y prevención no lo hemos completado. Entonces, faltan 50 millones. Estos 50 millones los voy a utilizar para financiar, listo. Entonces, en este caso, ya quedaría financiado al 100% el programa y el sector. Listo, seguimos aquí. Entonces, ahora en el sector educación me queda sostenimiento de colegio y escuela. Me faltan 9 millones para completar aquí. Entonces, 9 millones de pesos para completar. Listo, ok. Entonces, 9 millones de pesos. Listo, entonces aquí ya quedó completo este sector. Sigo buscando. ¿Cuál de inversión? Ya como que quedó completo. Listo. Ahora, servicio de la deuda. Pues es SGP de libre asignación, me sirve para financiar cualquier tipo de gasto. Entonces, servicio de la deuda. Entonces, listo. Entonces, este es el saldo que me falta, ¿cierto? Y también voy a cogerlo para los, eh, ¿cierto? Para esto. Entonces, aquí y listo, aquí, o sea, servicio de la deuda ya quedó debidamente financiado. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me queda, digamos, pendiente de utilizar de esta fuente? Entonces vamos a mirar acá cuánto me queda. De la fuente me quedan 300 millones de pesos. Entonces vamos a mirar, alcaldía son 277. Entonces voy a coger alcaldía. Sí, todo lo de alcaldía voy a coger, todo lo que sea funcionamiento de alcaldía, pues voy a utilizar esta platica para financiar lo que es alcaldía, ¿cierto? Entonces voy a coger aquí, listo, gastos generales, voy a coger aquí gastos generales de la alcaldía, listo, gastos generales de la alcaldía. Perfecto. Sí, entonces ya queda financiado todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento de la alcaldía. Y me quedan como, ¿qué? Como 30 millones o algo así. Entonces vamos a mirar cuánto me quedan. 23 millones. Entonces voy a coger para financiar los concejales de esos 23 millones. Sí, entonces dice honorarios de los concejales. ¿Dónde estará? Son 42 millones. Entonces tengo que asegurar estos 23 millones, ¿cierto? Estos 23 millones y voy a utilizar estos 23 millones para los honorarios de los concejales. ¿Listo? Entonces, 23 millones. De esta manera completo mi SGP libre asignación, ¿cierto? Libre asignación, ya. Ahora, lo que queda, los programas que quedan es con recursos propios de libre asignación. Entonces, ¿cuáles son los que quedan? Entonces queda este, ¿cierto? Todo este resto. Aquí, lógicamente, honorarios concejales me faltan como 29 millones. Entonces, estos 19 millones los voy a completar con, eh, con recursos propios de libre asignación. Y los demás, lo que falta, pues lógicamente sí va a ser los saldos que quedan, ¿cierto? Entonces aquí, de consejo voy aquí a terminar aquí, listo. Vamos para los gastos generales del consejo. Aquí vamos gastos generales del consejo. Listo. Después sigue personería. Personería, entonces gastos de personería, gastos de personal. Listo. Y sería el último, gastos de... Listo. ¿Cierto? Ya no me queda ninguno. Ya no me queda ninguno.
Entonces vamos a ver si me quedó la fuente en cero. Efectivamente me quedó la fuente en cero. Vamos a mirar los programas del control, que todos tienen que quedar en cero. Entonces, listo, quedó todo en cero. Este presupuesto quedó debidamente financiado.